¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta clase acerca de cómo hacer una exégesis bíblica. Son el paso 3 y el paso 4. El paso 3 es el contexto histórico general. Y acá tenemos un breve panorama de lo que es el paso 3. El contexto histórico general es para... Acá nosotros podemos utilizar otro tipo de fuentes. Recordemos que los dos primeros pasos era solamente con la Biblia. Necesitábamos hacer un bosquejo, tener un panorama general de la carta en la cual está el pasaje que nosotros estamos investigando, y eso era solamente con la Biblia y tratar de encontrar todos los datos posibles dentro de la misma carta. Recordemos que estamos haciendo como ejemplo un pasaje de Segunda de Timoteo. ¿Sí? Entonces, en el paso 2 buscamos todos los datos acerca de Pablo, de Timoteo, de la iglesia, en la carta de Segunda de Timoteo. Y ahora pasamos a un tercer paso. En este tercer paso, nosotros ya podemos recurrir a otras fuentes, diccionarios bíblicos o seculares, o Biblias de estudio. Si vas a usar un comentario bíblico, que sea de la parte de la introducción. ¿Por qué? Yo estoy bastante reservado en cuanto a que usen un comentario, porque en definitiva, cuando vos haces una exégesis de un pasaje, estás haciendo un comentario de ese pasaje. Entonces, cuando vos lees el trabajo de otro, lees un comentario, lo que puede ser influenciado por el trabajo de otro. Entonces, por eso es preferible no utilizar comentarios bíblicos cuando hagas una exégesis, cuando hagas un estudio bien profundo del texto bíblico. ¿Qué vamos a averiguar acá en el contexto histórico general? Pues después tenemos uno particular, algo más del pasaje. Este es general. Este sería el contexto histórico de la carta. Después vas a ver un contexto histórico del pasaje, ¿sí? Acá vamos a ver la ciudad o el lugar, la persona, ¿sí? Acá, en el caso de Timoteo, está dirigida a Timoteo, entonces investigamos un poquito acerca de Timoteo, ¿sí? Si es, por ejemplo, una carta a los efesios o a los tesalonicenses, ahí no hay una persona, o sea, no es un destinatario particular. Entonces este punto B quedaría incompleto, no se hace, o simplemente se pone una anotación en la que dice no está dirigido a una persona en particular, para que no quede el hueco, ¿no? Para que no pases del A al C y que quede así como la sensación de este se saltea los pasos, ¿no? Entonces, y el C, iglesia. Y iglesia, en el caso de Timoteo, bueno, Timoteo estaba viviendo en Éfeso y estaba organizando la iglesia en Éfeso. Entonces, lo que podemos averiguar de Éfeso en algún diccionario, en otros libros de la Biblia, porque en el paso previo habíamos tenido en cuenta solamente la carta de Timoteo. Acá podemos ir a la primera, podemos ir al libro de los Hechos, bien, o a algún material extra fuera de la Biblia. Y el paso D es la fecha y lugar de composición de la carta. Podemos llegar a tener una idea con nuestra lectura del texto bíblico, pero acá es seguro, casi segurísimo que tengas que recurrir a otra fuente. Las Biblias de estudios en la introducción sugieren una fecha y un lugar desde donde se escribió la carta, un diccionario. Bien. En lo posible, trata de no utilizar comentarios bíblicos. Vamos al ejemplito que estamos considerando. Esto es Timoteo, segunda de Timoteo. La carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Acá dijimos que el primer paso era investigar acerca de la ciudad. Voy a leer, no voy a explicar, así vamos un poquito más rápido. Esto fue tomado del diccionario bíblico, de dos diccionarios bíblicos.
del diccionario bíblico de Wilton Nelson y del diccionario bíblico de Bill Squine, de Editorial Clive. Siempre es bueno citar la fuente, ¿sí? Porque en sí, esto que estamos poniendo acá en nuestra tarea o en nuestra investigación, no es nuestra investigación, es el trabajo de otro y corresponde que uno reconozca el trabajo de otro. A veces es desagradable cuando no te reconocen, cuando trabajás y no te reconocen, bueno, lo mismo, es una cuestión de ética, una cuestión de sembrar lo que se cosecha, o al revés, de cosechar lo que se siembra. Bueno, así que vamos a leer. Éfeso era una ciudad en la costa occidental de Asia Menor, a mitad de camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales, naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Este dato de que estaba ubicado sobre una ruta es importante porque al estar ubicado en una ruta, eso le da ciertas posibilidades económicas. Comercio, facilita el comercio, hay un comercio a los que están viajando y también implica la posibilidad de recibir influencia de los que pasan, ¿sí? A veces hay gente que tiene diferentes creencias, diferentes religiones, y eso a veces influye sobre la gente que vive o vivía en ciudades ubicadas junto a las rutas o caminos principales. Poseía el célebre templo de Artemisa o Diana, ¿sí? Que representaba una diosa madre cuyo torso estaba totalmente descubierto de pecho. Bueno, Éfeso se jactaba de ser guardiana del templo de la gran diosa Diana. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Mucha superstición y ocultismo florecieron alrededor del culto a esta divinidad y un gran negocio se había montado alrededor. Más o menos en el año 133 a.C., Éfeso volvió a manos romanas que hicieron de de Éfeso, la capital de la provincia de Asia Menor. Bien, había una buena cantidad de judíos que vivían allí. Sabe que se podía conseguir el título de ciudadano romano, se lo podía comprar, y un buen número de judíos pudientes lo compraron, así que ellos estaban ahí, varios, en Éfeso, y ellos sostenían una sinagoga en Éfeso. Para que se pueda comenzar una sinagoga era necesario unos 10 varones judíos y bien, esa fue la causa por la que tenían una sinagoga en Éfeso. Acerca de Timoteo, bueno, vamos un poquito más rápido. Timoteo nació en Listra, era hijo de Eunice, que era judía, y su padre era griego, era estimado por los hermanos. No sabemos cuándo se convirtió, pero probablemente fue en el primer viaje de Pablo. Luego acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, lo acompañó cuando estuvo preso. Pablo lo hizo circuncidar, como dice Hechos 16:3, y finalmente fue dejado en Éfeso para organizar la iglesia allí. Acerca de la iglesia, o sea, la iglesia en Éfeso, habría sido fundada o habían estado trabajando previamente Aquila y Priscila, luego llegó el apóstol Pablo y todos trabajaron en armonía en ese lugar, estaba Apolo. Fue una cosa, algo orquestado y para la gloria de Dios, ¿no? Y luego el apóstol Pablo habla de Apolo sembró y Pablo regó, pero el crecimiento del Señor habla de la importancia de trabajar en armonía y en unidad. Bueno, en el segundo viaje que Pablo hace a esta ciudad de Éfeso, este viaje duró 3 años, ¿sí? Ya no fue tan bien recibido por los judíos como anteriormente. Cuando fue a predicar en la sinagoga, a los 3 meses ya lo dijeron: no, muchachos, acá
no podés seguir, y por lo tanto se fue a predicar a una escuela, no sé si alquilaba o Tirano era un discípulo, a una escuela de un señor que se llamaba Tirano. Um, Milagros, muchas conversiones acompañadas del ministerio de Pablo en Éfeso. Este ministerio floreciente produjo un perjuicio económico para gente que lucraba con la idolatría de los efesios. Y bueno, Éfeso llegó a ser un centro importante de la iglesia primitiva. Timoteo permaneció allí para cuidar de la iglesia después de la ida de Pablo. Eso está en 1 Timoteo 1:3. Y el cuarto dato que tenemos que investigar en el contexto histórico general, recordemos que podemos acudir a alguna fuente, acá en este caso fuimos a la Biblia de Estudio Pentecostal, de la Editorial Vida, y nos dice que posiblemente fue en el año 67 después de Cristo, que habría sido escrito en Roma durante su segundo encarcelamiento bajo Nerón. Poco tiempo después, entendemos que esta fue la última carta, según Timoteo, fue la última carta que escribió Pablo. La historia, la tradición nos cuenta que él falleció bajo una sentencia de Nerón sobre su vida, le habría cortado la cabeza. Bueno, hacemos una pausa aquí, este es el tercer paso de una exégesis bíblica y continuamos después con el cuarto paso.